Bien, vamos a desarrollar en esta ocasión un ejercicio para poner en práctica los conceptos aprendidos del muestreo simple aleatorio. Vamos a hacer entonces la lectura del problema. Dice, los datos que se presentan en la siguiente tabla corresponden a la investigación realizada por la Comisión de la Verdad y Reconciliación sobre un total de 150 personas extraviadas en el Perú entre los años 1980 y 1996 en los tres principales departamentos donde hubo el brote terrorista: Ayacucho, Huánuco y San Martín. Nos piden en esta ocasión aplicar un muestreo aleatorio simple que permita seleccionar una muestra de 10 personas. Nos piden utilizar las columnas C2, la 9, la 1, la 7 y la 12 de la tabla de números aleatorios. Esta base de datos, de acuerdo al problema, tiene un total de 150 personas extraviadas. Y lo que queremos de este total es seleccionar simplemente a 10 mediante el concepto de muestreo simple aleatorio. Vamos a ver ahora el procedimiento que vamos a seguir. Bien, vamos a colocar a continuación los datos que nos da el problema. Nos dicen entonces que tenemos una población N mayúscula de 150 personas desaparecidas. Y lo que queremos es seleccionar simplemente a 10. Entonces, N minúscula va a ser igual a 10. Para nuestra tabla de números aleatorios vamos a usar las columnas 2, 9, 1, 7 y 12. De acuerdo al orden en que aparece es que vamos a ir seleccionando las columnas. Entonces tenemos la columna C2, pero ¿cuántas columnas voy a agregar? Voy a adicionar tantas columnas como dígitos tenga la población en estudio. En este caso, mi población tiene 3 dígitos, entonces voy a adicionar 2 columnas más, las correlativas a la tabla de números aleatorios. Será entonces C2, que es la que me piden, que la voy a unir con la columna 3 y 4. ¿Ok? Entonces ya tenemos 3 columnas, 3 dígitos con los cuales trabajaremos en la población. De ser necesario, vamos a usar la siguiente columna. Tenemos nuevamente C9, que es la columna que me pide el problema. Como tengo 3 dígitos en la población, entonces voy a adicionar las columnas 10 y 11. De ser necesario, realizaría el procedimiento con las otras columnas que me da el enunciado. Vamos a ver ahora qué elementos van a formar parte de esta columna. Veamos a continuación. Esta es la tabla de números aleatorios con las cuales vamos a trabajar. Hago la siguiente observación o aclaración. Esta tabla de números aleatorios es la tabla con la cual trabajamos en la universidad, pero si usted revisa cualquier libro o cualquier literatura, va a encontrar que cada autor tiene su propia tabla de números aleatorios. Nosotros vamos a trabajar con esta de aquí. Entonces, de acuerdo al problema, nos pedían en primer lugar ubicar la columna 2 y habíamos visto que teníamos que juntar 2 columnas más para formar los 3 dígitos de la población. Entonces, nuestra población va de 1 al 150. Entonces, eso significa que debo elegir los 150 primeros números que yo pueda encontrar en la tabla. Recuerde que de acuerdo a la teoría, el muestreo que yo realizo es un muestreo sin reemplazo. Es decir, no puedo volver a repetir la unidad seleccionada. Entonces, el primer elemento que voy a encontrar juntando las 3 columnas se forma el número 824. Entonces yo veo que en mi base de datos no existe ese elemento porque va del 1 al 150, por lo tanto está descartado. Hago la siguiente lectura, 298 también sería un elemento descartado. Si hago la lectura correlativa voy a encontrar que el primer elemento seleccionado va a ser 129 porque está entre el rango 1 y 150. Hago la misma operación y encuentro que el siguiente elemento seleccionado es el 36. Voy a hacer entonces la lectura correlativa y voy a encontrar que entre ellos los elementos seleccionados en la columna 2, 3 y 4 van a ser los valores 129, 36, 128, luego tenemos el 92 y finalmente el 58. Pero no he completado con esta columna los 10 elementos que necesito seleccionar. Entonces, para ello me voy a valer de la siguiente columna mencionada en el enunciado del problema, que era la columna 9. Entonces, me ubico en la columna 9 de la tabla de números aleatorios y la voy a juntar con la 10 y la 11 por tratarse de 3 dígitos en la población.
Hacemos la lectura respectiva y vemos que el primer valor que voy a seleccionar en esta columna va a ser el valor 26. Hago entonces la lectura. El siguiente valor va a ser 119, el siguiente elemento seleccionado, el 90, luego tengo el 135, luego el 86, y de esta manera completaría los 10 elementos seleccionados.